década del siglo XVI, Nueva España mostraba la madurez suficiente que le permitió crecer en los siglos posteriores. Desde el punto de vista territorial, el avance de los españoles permitió la colonización de un área más extensa. Así se fundaron nuevas ciudades hispanas, tanto en el norte como en el sur. En relación con el aspecto político, las nuevas instituciones, así como los encargados de dirigirlas, adoptaron prácticas orientadas a obtener beneficios propios. Por ejemplo, en el ámbito económico, algunos funcionarios cobraban impuestos excesivos a los indígenas, o abusaban de su poder político con leyes que solo beneficiaban a algunos cuantos. Desde España se trataron de limitar algunas injusticias, además de que el gobierno intentó mantener el control de las instituciones coloniales mediante juicios de residencia, a los cuales estaban sujetos todos los representantes de la corona, incluyendo al propio virrey. A pesar de los intentos de los monarcas españoles, para la primera mitad del siglo XVIII era la notable influencia del grupo de los criollos en comparación con los peninsulares, aunque estos últimos accedían más fácilmente en los altos puestos políticos. Por su parte, la economía también mejoró. La actividad comercial, sobre todo aquella que se llevaba a cabo por la vía marítima, llevó a Nueva España a convertirse en puente necesario entre Europa y Asia. La minería tuvo un crecimiento sostenido y actividades como la ganadería, la agricultura y la producción manufacturera se ampliaron por el territorio. El repunte económico permitió el impulso de las artes, las letras y la ciencia, actividades en las cuales los novohispanos no solo adoptaron los estilos provenientes de Europa, sino que además crearon uno propio. Desde el siglo XVII, personajes como Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, Carlos de Singüesa y Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz, y del siglo XVIII como Antonio León y Gama, Joaquín Ladrón de Guevara, Juan José de Gamboa, José Basurto, por mencionar unos cuantos, dieron a la sociedad una identidad única. Todo esto consolidó a la Nueva España como una de las principales colonias de la corona. El florecimiento de las ciudades. Como ya se revisó, la fundación de villas o ciudades comenzó desde muy temprano, después de la conquista. Para el siglo XVII, el avance hispano por otros territorios permitió la fundación de nuevos poblados y ciudades. Ya por la búsqueda de minerales o bien por la tarea evangelizadora, la migración de españoles, mestizos e indios incrementó por los asentamientos en Texas, Tamaulipas, Nuevo Santander, Chihuahua, Álamos, la región de Nayar, hoy Nayarit. En el centro de Nueva España se consolidaron como centros económicos ciudades como Guadalajara, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Se crearon amplias redes mercantiles que favorecieron el intercambio de productos no solo con el centro del territorio, sino también entre las provincias. Cada región suministró a las ciudades las mercancías que las producía. Guadalajara fue muy importante por la ganadería. Guanajuato y Zacatecas por la plata. Querétaro, Puebla y Tlaxcala por la producción textil. Córdoba y Orosíba, hoy Veracruz, por las plantaciones de tabaco. Y Oaxaca por la grana, cochinilla y el algodón. El crecimiento de las ciudades originó la necesidad de organizarlas y regirlas por representantes o funcionarios locales de la corona, llamados corregidores o alcaldes mayores, mismos que no recibían un sueldo, aunque por lo general formaban parte de la élite social de la región o comunidad. A finales de la década de 1770, de acuerdo con las reformas borbónicas, la corona española determinó quiénes conformaban el aparato burocrático. Como ya se mencionó anteriormente, los puestos más importantes fueron para los peninsulares, el resto para los criollos o mestizos, generado entre estos últimos un claro descontento. En el aspecto económico, las ciudades concentraron una gran diversidad de actividades económicas y se podía encontrar todo tipo de servicios y artículos requeridos por los habitantes. En ellas se establecieron los comerciantes y los mineros. Desde ahí dirigían sus operaciones financieras, mineras, y también desde las ciudades, los artesanos trabajaban en los barrios. De ahí que desde aquellos tiempos los campesinos, sobre todo los indígenas, emigraban en busca de trabajo, lo cual les permitía un sustento permanente.
En el aspecto cultural, el auge de las ciudades novohispanas también trajo consigo la creación de institutos y centros que promovieron la cultura y el intercambio de ideas. Expansión de la minería y del frente agrícola. Los españoles introdujeron tecnología europea para explotar las minas. No obstante, hacia 1580, debido a la disminución de la población indígena, la mano de obra necesaria para la minería no fue suficiente. Sin embargo, para el siglo XVII, los frutos de la explotación minería mejoraron a tal punto que gran parte del metal americano servía para mantener los excesivos gastos de guerra de la monarquía española. Por otra parte, la plata novohispana, a falta de moneda circulante, asimismo respaldaba algunas de las transacciones mercantiles a ultramar y servía para que los mineros compraran mercurio para la producción de minería. Así ocurrió un gran apogeo en zonas como Parral, en Nueva Vizcaya, así como en Sonora y Sinaloa. Para el siglo XVIII, la minería llegó a su madurez y las haciendas mineras establecidas en Guanajuato, como Real del Monte, así como Zacatecas y Sombrerete, se habían convertido en las principales proveedoras de plata, aun cuando hubo ciertos periodos de insuficiencia en Nueva España. La minería fue una de las principales actividades económicas de estas centurias. Para las décadas de 1770 y 1780, ya en tiempos de las reformas borbónicas, la actividad minera tuvo nuevos impulsos gracias a la fundación de instituciones como el Consulado de Minería, el Tribunal General de Minería, la Escuela de Minería, que impulsaron a un desarrollo tecnológico. La creación del Banco de Avío, institución que otorgaba capitales a los mineros. De esta manera se buscaba terminar con la independencia económica de los mineros con los comerciantes de la Ciudad de México. Exenciones fiscales. A partir de 1781 se eliminó el cobro de la alcabala, impuesto por la entrada y salida de productos de un territorio a otro, a los utensilios destinados a las minas o las haciendas de minas. Reducción de los precios del mercurio y la pólvora, elementos para la extracción de metales. Fortalecimiento de los mercados internos. El crecimiento agrícola y la expansión de la minería trajeron consigo la fundación de nuevas poblaciones, y con ello aumentó la necesidad de obtener los productos básicos para la alimentación. Por mucho tiempo se creyó que en Nueva España solo se producía para el autoconsumo, y que por tanto el intercambio de productos solo se hacía de manera local. Investigaciones recientes sobre esta temática, basadas en los registros de las alcabaladas, han demostrado que si bien el mercado de autoinsuficiencia tenía un papel destacado, sobre todo en las zonas poco pobladas, también se habían creado circuitos mercantiles que mantenían provistas y conectadas entre sí no solo a los pueblos y pequeñas ciudades, sino también a las regiones, e incluso varios productos agrícolas se exportaban hacia otros territorios americanos. Por ejemplo, el trigo del Bajío abastecía zonas del norte y del sur de Nueva España. Para el siglo XVIII había desplazado a